En diálogo con el pastor Wilmer Garcés, precandidato a la gobernación por el Partido Centro Democrático, buscó el aval, no lo consiguió, pero de todas maneras fue nombrado gerente de campaña de Marisela Duarte, quien será la candidata a la gobernación por el Centro Democrático. Pastor Garcés, bienvenido. ¿Podría presentarse y compartir un poco sobre su trayectoria como pastor cristiano en Casanare? Muy buenas tardes, Alfonso. Un saludo muy especial para todos los seguidores de su medio. Soy Wilmer Garcés, hijo de este departamento de Casanare, nacido en Villanueva, mi madre de Villanueva, mi padre de Nunchía. Yo llevo en mi sangre el norte y el sur. Soy músico, escritor, folclorista, compositor del himno de Villanueva a propósito. He incursionado en el medio folclórico artístico y más o menos cuando tenía 15 años de mi vida yo tuve un acercamiento a la fe cristiana. Soy un hombre temeroso de Dios. Empecé a desarrollar una labor misionera, evangelística, y a raíz de esto viajé por todo el mundo, viajé por África, Asia, Europa, por todo el continente en América, desde Argentina hasta los Estados Unidos. Conocí los pueblos del continente, conocí los diferentes sistemas de gobierno en el mundo, haciendo presencia, teniendo contacto directo con las comunidades, y esa es mi experiencia, que durante 25 años he sido participante de diferentes ejercicios a nivel espiritual, a nivel social y ahora también a nivel político. Aquí estoy, un joven casanareño, soy administrador también y trabajo en el área de vivienda, generando empleo, generando recursos para la gente y ayudando a construir el tejido social en el departamento de Casanare. ¿Cuál es su papel actual en la política regional y cómo se involucró en ella? Bueno, Alfonso, es bien curioso, pero yo resulté en la política por ayudar a un amigo. Yo tenía un amigo que en algún momento de su vida pasó un momento muy crítico, muy difícil, se quería morir y en medio de eso alguien le dijo, oiga, ¿usted por qué no se mete a la política? Salió una consulta a la asamblea. Entonces mi amigo me dice, si usted me ayuda, yo me voy a meter ahí. Entonces yo digo, bueno, en vez de que este man se le meta a un carro, haga algo malo con su vida, pues listo, métase a la política, yo lo ayudo. Yo sabía que él no tenía posibilidades, pero lo ayudé. Obviamente no ganó, pero yo tuve que aprender, yo era su jefe de debate, yo tenía que ir a organizar sus reuniones y todo esto me hizo de alguna manera enamorar de la política. De ahí en adelante empecé a dirigir procesos políticos, varias campañas, y en el departamento yo fui coordinador de Alirio Barrera a la gobernación en la zona sur. También fui gerente de la campaña de Alirio Barrera al Senado. Ahora estoy gerenciando la campaña de la señora Marisela, y aquí siempre participando detrás de, ayudando a, siempre fortaleciendo equipos. Me gusta mucho la parte programática, política, estratégica. Mi liderazgo con los equipos de trabajo, que ha sido constante, hoy en día me permite ejercer esta labor de una manera inteligente y también ayudando a que otros crezcan, a que otros participen, a que otros sigan también trayendo bienestar sobre el departamento. Bueno, usted me menciona a Alirio Barrera. ¿Cuál es la naturaleza de la relación entre los pastores cristianos y el Partido Centro Democrático en Casanare? Mire, los cristianos siempre van a buscar un partido que sea afín a sus principios, a sus valores, y esto políticamente pareciera para algunos que no fuera importante, pero realmente lo es. Máxime cuando nos enfrentamos en una contienda electoral a otros sectores políticos donde se aprueba el aborto, donde se aprueba el libre uso de la marihuana, donde de alguna manera convergen ideologías de género que quieren ser impulsadas a través de la política, donde todos estos temas tan álgidos a veces se proponen como parte de la agenda política, y entonces cuando la gente cristiana ve esto, obviamente se van a inclinar por un partido que, a pesar de que tenga errores, claro, porque no hay nada perfecto, el único perfecto es Dios, pero que se identifique con la libertad, con la familia, con los principios, con la fe, y no con un partido que permita postular leyes para poner impuestos a las iglesias y no reconozca la labor y el trabajo social que la iglesia desarrolla en medio de la sociedad. Por eso, si vemos en este momento a dos partidos, uno que tenga más tendencia de izquierda, a uno que tenga más tendencia de derecha, siempre el cristianismo va a buscar el que sea más afín a sus principios, a los principios que Dios establece en su palabra. Bueno, ¿cómo se ha sentido al formar parte del grupo político de los Barrera? Porque ya son 2 periodos consecutivos. Alfonso,
Yo reviso el panorama de Casanare, el Casanare del 2015 hacia atrás, y el panorama después de que Alirio Barrera se convierte en gobernador del departamento de Casanare, y lo que yo he visto es que ha venido desarrollo, que ha venido un impulso a la economía, que se ha traído sobre el departamento de Casanare cosas que cambiaron la imagen. Este departamento era conocido en otro tiempo por la violencia, por la destrucción, por la ingobernabilidad, por la corrupción, y aquí tenemos un resultado que no se puede negar, que como lo decía hace un momento, claro, hay errores, como en todo lugar, como en toda institución, pero creo que lo mejor que ha pasado políticamente en el último tiempo es que hayamos tenido dos administraciones que le dieron continuidad a la gobernabilidad, que establecieron sobre el departamento de Casanare unas bases que hoy han llevado al departamento a crecer económicamente en términos agroindustriales, turísticos, y esto creo que vale la pena en este momento que la gente lo conozca. El partido ha traído desarrollo y que esto es lo que a mí realmente me ha interesado aquí. Yo no he sido beneficiado de ninguna otra manera más que pudiendo ayudar a la gente, a las familias del Casanare, y creo que eso es lo que ha hecho Alirio, es lo que ha hecho el partido y lo que estamos proponiendo nosotros ahorita en la candidatura de la señora Marisela. Bueno, ¿cuáles son los principales logros o contribuciones que usted y otros pastores han realizado en el ámbito gubernamental? Mire, la iglesia hace un aporte social muy importante a la comunidad. Cuando nosotros ayudamos a rehabilitar a un drogadicto, ayudar a una persona que tiene problemas con la depresión, que se quiere morir, nosotros hacemos obras sociales, nosotros ayudamos a distribuir alimentos a gente que tiene condición de vulnerabilidad, de discapacidad. Nosotros vamos para hacer esa labor con niños, con jóvenes, hacemos constantemente retiros para ayudar a la juventud, para enfocarlos. Creo que este es un aporte que nosotros también le hacemos a la sociedad. ¿Por qué? Porque cada vez que un borracho, un delincuente, una persona que está sumida en los vicios, que es un peligro para la sociedad, se restaura, esa es una carga que nosotros le estamos quitando al Estado, y eso es lo que nosotros hacemos y en eso nos hemos enfocado. Yo en mi trabajo pastoral, por ejemplo, yo no dependo de la iglesia, tengo empresa y genero recursos a través de otros medios, y nosotros ahí lo que hacemos es generar empleo, hacer que otras personas puedan ser beneficiadas de los programas, de los proyectos que nosotros hemos generado, de las gestiones que a nivel internacional hemos logrado traer para el departamento, para nuestra tierra de Casanare, y ahí es donde nosotros jugamos un papel muy importante. Bueno, ¿usted cómo maneja el equilibrio entre su labor pastoral y su participación en la toma de decisiones políticas? La política y la fe no están distantes. De hecho, el gobierno civil fue instituido por Dios. Es Dios el que establece los reyes, los sistemas de gobierno, y cuando uno ve de dónde viene la Constitución, de dónde vienen las leyes, de dónde vienen los fundamentos que rigen las naciones, pues obviamente la Biblia tiene un papel muy importante. Yo he tenido la oportunidad de viajar y estar, por ejemplo, en Europa, en los países que fueron cimentados bajo los principios de la Biblia después de la Reforma, y hay un cisma muy interesante que la gente debe conocer con los países que se fundaron bajo otras perspectivas. Entonces, cuando uno ve los modelos de gobierno, no puede desconectarlos de la fe, porque precisamente la gente de fe es gente que tiene que entender que la base de la justicia social viene de la Biblia, que Jesús mismo habló de ayudar a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados. Cuando Él dice, me vieron desnudo y no me ayudaron, me vieron en la cárcel, no me visitaron, me vieron enfermo y no me proveyeron medicina, dice, cualquier cosa que ustedes hagan con los demás es como que lo estuvieran haciendo conmigo. Entonces, basados en eso, para nosotros es muy importante la participación política. ¿Por qué? Porque cada cual defiende lo que representa y lo que le interesa. Si sube una persona con una ideología contraria, pues obviamente va a promoverla, va a tratar de ayudarla, y si nosotros no hacemos parte del gobierno, pues entonces nos van a golpear. No hemos tenido derechos a través de la historia, y me refiero precisamente a la iglesia cristiana evangélica, pero hoy en día vemos senadores, alcaldes, vemos gente de fe que ha incursionado en la política y que precisamente nos permiten a nosotros tener ciertas garantías, ciertos derechos que antes no teníamos. Pastor Wilmer, nosotros hemos notado que ahora los pastores están presentes en los eventos de esta administración. ¿Cuál es el propósito de su participación en estos actos y cómo influye en su labor religiosa? A partir de la Constitución del 91 empezamos a hablar de igualdad de derechos, empezamos a hablar de libertad de cultos y de libertad de expresión,
Entonces la iglesia evangélica empezó a ser tenida en cuenta. ¿Por qué? Porque antes solamente la iglesia católica, hablando del tema del concordato, que estaba muy ligada al Estado, tenía ese tipo de relevancia, de participación, pero hoy en día pues no toda la gente es católica, también tenemos un gran margen de población cristiana que aporta pagando impuestos, que trabaja en medio de la sociedad para ayudar a reconstruir el tejido social con los niños, los jóvenes, los ancianos. Entonces es una manera de honrar también ese trabajo y esa participación que nosotros tenemos para ayudar a la sociedad. Es lo que hoy en día el gobierno o los gobiernos han tenido en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros somos un grupo significativo, por lo menos en Casanare, en la estadística que nosotros tenemos son más o menos 1000 iglesias cristianas, que hablando en números serían más de 40 o 50.000 personas que pertenecen a la fe cristiana evangélica. Bueno, pastor, usted ha recibido críticas o se ha preocupado la iglesia por esa posible mezcla de religión y política y por aquello de que esa presencia constante en los eventos de gobierno? Al principio sí, claro, pero creo que aquí en Casanare hemos avanzado en ese terreno. Es diferente a otros departamentos del país donde todavía la gente no está acostumbrada. Aquí yo creo que ya hemos hecho un trabajo y ya es común que nosotros participemos de los escenarios públicos, políticos, sociales, y de alguna manera pues ya se ha ido sacando todo ese estigma y todo ese ataque mediático que teníamos antes al comienzo, claro. Pero mire, cuando uno se mete a esto, tiene que saber que el ataque va a venir, que hay otra gente que no está de acuerdo, y eso es normal, máxime ahora cuando las redes sociales le dan a la gente la posibilidad de decir cualquier cosa sin tener ningún tipo de control, de regulación, de censura, nada, la gente puede decir lo que quiera, pero el hecho de que alguien se levante no significa que uno se tenga que quedar callado o que eso anule nuestra participación, no, al contrario, siempre damos la cara de frente, hablamos, la gente puede ir, puede revisar lo que nosotros hacemos, el manejo que le damos a los recursos, cómo nosotros planteamos nuestro proyecto de trabajo, y de esa manera pues les decimos que lo que queremos hacer aquí no es por nosotros mismos, es por servir a la comunidad. Bueno, ¿usted cómo responde a esas críticas que argumentan que la influencia de los pastores en la laicidad y la igualdad de oportunidades? O sea, ¿cuál es la visión suya sobre esos límites entre la esfera política y la religiosa? Nosotros, y lo digo a título personal, nunca le decimos a la gente por quién votar, y lo digo por mi caso. Es más, mire, yo fui precandidato a la gobernación, y si hay gente de mi iglesia que me está viendo, creo que algunos ni siquiera se enteraron. ¿Por qué? Porque yo nunca cambié mi escenario. Todos los domingos, y todavía, si alguien quiere ir el domingo a las 8:30 de la mañana a mi congregación, me va a ver en ese lugar. Yo, siendo gerente de la campaña de Alirio Barrera al Senado, falté 2 veces en 5 meses, y eso porque una vez estaba en San José del Guaviare y otra en Medellín y no alcanzaba a llegar. Pero siempre he sido respetuoso de que una persona tenga su tendencia política porque tiene un familiar, un vecino, un amigo que participa de la contienda, y claro, cada persona es libre en el desarrollo de su pensamiento político para apoyar a quien quiera. Nosotros solamente damos una orientación, y ya en el conglomerado general de ideas, pues la gente identifica qué sería lo correcto, lo justo respecto a querer o no apoyar la propuesta de algún candidato, pero no porque nosotros impongamos la idea o queramos coaccionar a la gente por la posición religiosa que tengamos sobre ellos. No, al contrario, queremos es decirles de una manera inteligente qué sería lo correcto para que ellos ubiquen a la persona, y basados en el pensamiento de la persona más que del partido, ellos puedan apoyarlo. Pastor Wilmer, ¿cómo cree que la participación de los pastores cristianos en la política ha impactado a la sociedad casanareña? En Casanare ha sido determinante el apoyo que la iglesia ha brindado políticamente a los candidatos, porque le decía hace un momento, si nosotros hablamos en cifras, hay un potencial electoral enorme que puede inclinar la balanza hacia cualquier lado, o sea, hacia donde la iglesia va, obviamente hay una ventaja que puede ser representativa, significativa y determinante en el momento de una elección. En Casanare ha venido pasando, ya son varios procesos en los que nosotros hemos participado. Yo en lo personal llevo 12 años trabajando el tema político
a la par pues del ministerio que desarrollo también a nivel cristiano, enseñando, doy conferencias sobre política, enseño a líderes sobre estrategia, sobre oratoria, sobre cómo dirigir y plantear un discurso político, por ejemplo, que eso es algo que aquí no se conocía, pero yo he tenido la oportunidad de hacerlo, de capacitarme en los Estados Unidos de América, en Israel, en Europa, y traer todo ese conocimiento aquí y marcar un direccionamiento, un derrotero, a fin de que a futuro nosotros podamos fortalecernos y políticamente abrir espacios para seguir avanzando con la misión que nosotros tenemos, que es la de ayudar a la gente espiritualmente, socialmente, y todo esto pues conlleve a un mejoramiento de la calidad de vida de los casanareños. Hay una frase muy vieja y muy conocida que dice: la religión es el opio del pueblo. ¿No será que la religión más la política son todavía más opio para el pueblo? Yo creo que la política sin temor de Dios tiende a ser dictatorial, que las cosas sin el sentido moral tienden a llevarse al extremo del libertinaje, y eso es lo que a nosotros precisamente nos lleva a tomar la decisión que hemos tomado de participar. Ahora, cuando Carlos Marx hace esa postura, pues lo hace en un contexto donde está peleando contra un pueblo como el pueblo judío, para acabar toda esa ideología de gente que con la fe se levantó, que con la fe prosperó, que con la fe tenía una visión de conquistar al mundo, y dijo no nos conviene. Y creo que hoy en día ya el ataque no es frontal y directo como en ese tiempo que mataban a la gente por su postura, por su pensamiento, pero hoy en día nos lapidan en los medios. Hoy en día nos quieren sacrificar a tuitazos, pero nosotros seguimos con la convicción de que el propósito que tenemos es afectar positivamente a la gente, y que si nosotros vemos la realidad de lo que ha traído la fe, pues vemos que también funciona. Mire, tenemos ejemplos como el presidente de El Salvador. Yo estuve en El Salvador, y cuando yo fui antes de Nayib Bukele, yo tenía que salir de mi hotel a la conferencia y de la conferencia al hotel a encerrarme porque la situación era terrible, peligrosísima. Pero hoy en día tengo la oportunidad de conocer un país bajo el liderazgo de un hombre temeroso de Dios, y que este hombre con principios, con valores, levanta una sociedad que hoy en día es un ejemplo, no solamente en América Latina, sino a nivel mundial, que hoy en día trajo seguridad, se enfocó en un problema, transformó la ciudad, transformó la nación, y hoy en día, por ejemplo, se planteó que Miss Universo se va a hacer este año en la República de El Salvador. Uno dice, ¿cuándo ha pasado eso? Ni siquiera en Colombia se ha visto algo así. Entonces sí funciona, no es solamente mirar los malos ejemplos. ¿Por qué? Porque uno no puede categorizar todas las cosas, porque ni todos los colombianos somos guerrilleros, ni todos los sacerdotes son violadores, ni todos los pastores somos ladrones, no. Dentro de todo hay que tener una proporción y saber que aquí es más lo bueno que lo malo, que las locuras de algunos no anulan la verdad, la bondad y el buen trabajo de otros. Y así como en El Salvador hubo ese enfoque, ¿cuál podríamos decir que ha sido el enfoque de la participación religiosa de las iglesias cristianas en el departamento del Casanare frente a su relación con la política? Se ha fortalecido el tema de las familias, se está haciendo un trabajo con los jóvenes, estamos entrando en los colegios, en las instituciones, en los medios donde nos permiten entrar. ¿Por qué? Porque hay temas de suicidio, de depresión, de adicciones a sustancias psicoactivas que están afectando mucho, y nosotros ayudamos mucho en el tema de la prevención de la violencia doméstica, ayudamos en el tema de la prevención de los consumos, de las adicciones y todo esto que se viene presentando en el departamento. Ahí es donde nosotros queremos siempre ser tenidos en cuenta. Hacemos trabajos con gente en los hospitales, hacemos trabajo con gente en las cárceles, y eso lo hemos hecho sin la ayuda del Estado, del gobierno, pero aquí en el departamento de Casanare, el hecho de tener gobiernos amigos, cosas tan sencillas como sacar un permiso para un parque, para un coliseo, para hacer un evento, hoy en día es más fácil. Antiguamente nos lo negaban, es más, nos lo prestaban y faltando media hora para empezar el evento nos lo cancelaban. Y lo digo porque yo tuve que hacer cosas bien difíciles solo porque nos querían hacer la guerra. Ya hoy en día, gracias a Dios, por eso nosotros procuramos elegir amigos para que se nos abran los espacios y que nosotros podamos cumplir la misión que de fondo necesitamos cumplir.
pero que si tenemos una ayuda, un brazo que políticamente nos ayude a avanzar, que nos ayude a empujar, pues obviamente cualquier persona en su libre uso de sus facultades mentales sabe que es lo más conveniente. Pastor, explíqueme eso de Casanare bendice a Israel. Y ahora Casanare celebra el Día de Acción de Gracias, o sea, no lo entiendo. Casanare bendice a Israel sale por una iniciativa espiritual. De hecho, yo fui la persona que comenzó todo ese movimiento haciendo un planteamiento de una relación basada en una promesa bíblica. Por ahí empezó el asunto. Hay una promesa de la Biblia que dice sobre Israel puntualmente: benditos los que te bendigan, malditos los que te maldigan. Ahora, si uno cree lo que Dios dice, hay gente que cree lo que le conviene, pero cuando hay algo que ya no le conviene, dice no, eso sí no. Entonces son muy selectivos en lo que Dios habla, y en algunas cosas le creen a la Biblia, y cuando es duro dice no, el papel aguanta todo. No, yo creo que Israel es un pueblo que tiene una promesa de bendición, y cuando se hizo la votación el 29 de noviembre del año 1947 que permitiría la creación del Estado político de Israel, hubo 57 países que participaron, 33 de ellos que votaron a favor, hubo 13 de ellos que se abstuvieron de votar y hubo 10 de ellos que votaron en contra. Ahora, ¿de dónde nace todo ese movimiento? Precisamente hubo 7 países latinoamericanos que no apoyaron a Israel, y uno de esos fue Colombia. Entonces, yo tuve la oportunidad de ir a los 7 países: Cuba, Argentina, Chile, Honduras, El Salvador, México y Colombia, y notar que a partir de ese momento algo pasó. Y ahora, la historia de Colombia, cualquier lector sabe que lo que estoy diciendo no es algo traído de los cabellos, sino que realmente pasó. El 9 de abril del año 1948 estalló la guerra civil en Colombia. Entonces, no es una casualidad. Si yo estuve en Honduras y El Salvador, para la misma fecha empezó la guerra. ¿Qué pasó en Chile? Lo mismo pasó. ¿Qué pasó en Cuba? Una dictadura vino, y hasta el día de hoy, Cuba, que fue el único país de los de América Latina que dijo no, que votó en contra, ha vivido unas situaciones terribles. Entonces, viendo yo todo ese contexto y cómo el escenario me daba la razón, nosotros dijimos vamos a ir a Israel, vamos a pedir perdón a Israel, y como un acto de reivindicación vamos a hacer un evento donde nos hagamos amigos de ellos y les digamos, bueno, así como hay otros que los atacan, que los maldicen, que los quieren destruir, aquí hay amigos que están agradecidos por el gran aporte que a nivel tecnológico han traído sobre el mundo, que a nivel espiritual han traído sobre el mundo, y nosotros queremos con nuestra oración, con nuestra amistad, expresarles gratitud, y eso fue lo que pasó. Ahora, de ahí salieron otras cosas muy interesantes. Yo soy amigo personal del embajador de Israel, yo viajo todos los años a Israel, tengo mis amigos allí, y hemos podido ayudar misiones en Israel, pero también Israel ahora tiene los ojos puestos sobre Casanare. Tenemos unos proyectos muy interesantes donde ellos van a traer semilla, donde van a poner insumos, donde van a dar asesoramiento técnico, donde nos van a permitir comercializar cacao, maíz, plátano, trigo, carne. Todo eso es lo que nosotros hoy en día vamos a cosechar, porque nadie trabaja con enemigos, y en Colombia el departamento más amigo de Israel y que más le genera confianza se llama Casanare, y en el mundo el país que más desarrollo y más tecnología se llama Israel. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando, que esa bendición se materialice de esa manera.